Shalom, amados hermanos y hermanas. Bendecido día para todos ustedes. Esta mañana quiero conversar con ustedes un tema muy importante y se titula El poder del perdón. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿he perdonado? ¿He tenido alguna vez falta de perdón con mi prójimo? Por supuesto que sí. Todos hemos pasado por ese transitar y por medio de nuestro testimonio podemos identificar y demostrar que eso ha sucedido en muchos de nosotros. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos pueden hablar del perdón. Yo te voy a mencionar algunos y hay muchísimos, como repito en la Escritura, que nos pueden mostrar sobre lo importante que es perdonar. Para nuestro Padre es muy importante que nosotros como hijos podamos perdonar a todas las personas. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a través de su Hijo. Y nosotros tenemos que saber y tener claramente que nadie sufrió más que nuestro Salvador y Redentor. Él fue humillado, escupido, molido, injuriado, entre otras cosas, pero Él perdonó, siempre perdonó. Es importante que perdonemos. ¿Cómo podemos saber que en nuestra vida hay falta de perdón? A veces hasta como hablamos, puede ser un gran indicador de que hemos o no perdonado alguna ofensa de alguien. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Mashiach. También tenemos a Mateo 6:14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vean que todo está engranado. No podemos decir que no he perdonado la ofensa de cualquier persona y venir ante la presencia de Yahweh, porque simplemente no va a haber nunca una conexión, porque nuestro Padre nos pide que seamos perdonadores, que perdonemos las ofensas por muy pequeñas o por muy grandes que sean. Nosotros debemos de perdonar. Es un proceso difícil, sí, pero si verdaderamente tienes fe, si verdaderamente tienes esperanza en lo que nuestro Padre puede hacer por nosotros, nada es imposible para Yahweh. ¿Cómo comienza esta falta de perdón? Nos se preguntarán muchos. Todo comienza con una ofensa. Por muy pequeña o por muy grande que sea, ahí comienza la falta de perdón. Nosotros tenemos dos caminos. El primer camino, después de haber recibido esa ofensa, es quemarlo con el fuego de la palabra y de la fe, perdonar y decidir no albergar esa ofensa en nuestro corazón, sino darle salida, darle libertad. Pasó, se fue, murió. Nosotros cuidar nuestro corazón de que no alberguen esos sentimientos negativos en nuestras vidas. Pero si tomas el segundo camino, que es el que más comúnmente, cuando nosotros estamos alejados del camino, cuando no conocemos la misericordia de nuestro Padre, es el camino que generalmente muchos escogemos, y es el de la semilla. Dejamos que esa ofensa llegue a nuestro corazón, que se convierta en una semilla, y como toda semilla va a crecer en nuestro corazón y va a dar raíces de amargura, y esas raíces de amarguras tienen muchas ramitas que son el odio, los malos deseos, la venganza, sentimientos de muerte, enfermedades, porque sí, el odio, la falta de perdón puede generar enfermedades, no solamente en el ámbito espiritual, que puede llevarnos a muerte espiritual, que puede llevarnos a un hoyo sumamente profundo del cual es muy difícil salir si no hay falta de perdón, pero también a la muerte física. ¿Por qué? Porque eso genera enfermedades, ansiedad, depresión, hostilidad, infartos, enfermedades que tú no te puedes imaginar. He oído por allí que hasta el cáncer pudiese dar de todas esas enfermedades de la falta de perdón. ¿Y dónde originó? En una ofensa. Por eso tenemos que imitar la conducta de nuestro Mesías, que él siendo vejado, siendo humillado, siendo calumniado, podía defenderse, pero no lo hizo. Y perdonó hasta en el último momento, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ten misericordia. También podemos ver el ejemplo de Esteban, cuando estaba siendo apedreado y vio abrirse el cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y dijo: no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Entonces, en todo momento, nosotros como hijos de Yahweh tenemos que practicar el perdón en todo momento de nuestras vidas, porque en el transitar de nuestro día podemos encontrarnos con situaciones que requiere que nosotros estemos perdonando constantemente las ofensas, para así no darle
cabida y semilla a ese fruto negativo que puede llevarnos a morir espiritualmente, y eso es lo que nosotros no debemos permitir. ¿Dónde podemos nosotros, digamos, más comúnmente recibir este tipo de cosas? Con las personas más cercanas, con las personas a las que amamos, con las personas que están más cercanas. Pueden ser los blancos más directos para ofendernos, pues ahí es donde nosotros practicamos el perdón, donde debemos dejar pasar todas esas ofensas. A mí en lo particular me pasó mi testimonio, bueno, a lo largo de mi vida, con todo este tema de mi matrimonio, yo no era muy querida por mi suegra, algo muy típico, ¿no? Pero yo, en vez de haber sido una mujer con sabiduría, en vez de haber sido una mujer inteligente, fui todo lo contrario. Y esto me llevó a que mi suegra tuviera conductas conmigo que yo no sanaba y que dejé que hicieran nido en mi corazón. Esas semillas fueron creciendo y se desarrolló un sentido muy negativo. Porque te estoy hablando de este tema, te puedo decir que lo viví, pero que también, gracias a la misericordia de mi Padre, esto hoy pudo ser sanado. Lamentablemente no lo hice por el camino que ahora lo hago, sino que lo hice por el segundo camino, que es el más fácil entre comillas, pero es el que más daño nos causa. Bueno, lo cierto es que después del tiempo, después de arrepentimiento y de un genuino arrepentimiento, porque eso es lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas, y como yo siempre digo, no hay nada que en nuestra vida no pase sin la intervención de nuestro Padre maravilloso, pero tenemos que permitírselo, porque me fui dando cuenta de que era un error tener esos sentimientos y que yo no podía venir a la presencia de mi Padre con ese tipo de cargas, porque es falso que nuestro Padre nos va a oír y nos va a bendecir cuando tenemos ese tipo de cosas en nuestras vidas, y más cuando Él nos las está mostrando para que sean sanadas. Cuando decidí venir a su presencia y humillarme y decirle que realmente eso existía en mi vida, comenzó esa sanación. Pude perdonar a mi suegra. Ahora la veo con otros ojos. Ahora la veo con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y si tuviese que estar cerca, porque por situaciones de la vida no estamos en los mismos países, pero lo que siento ahora por ella es un sentimiento de servicio. Yo quisiera servirla, quisiera abrazarla, quisiera atenderla, quisiera mostrarle el amor que Yahweh depositó en mi vida para ella, esa libertad espiritual que me dio para demostrarle lo que Yahweh ha hecho en mí. Pero verdaderamente tenemos que dejarnos, ¿ok? También tenemos un ejemplo bíblico como muchos, pero en este momento, aparte del ejemplo que les doy de nuestro Mesías, que nadie fue tan vejado como él, nadie fue tan humillado, tan negativamente expuesto a tantas ofensas, humillaciones, y él perdonó. Él nos dejó ese ejemplo de que pase lo que pase con nosotros, debemos perdonar, debemos ser libres de esa línea a la que nosotros podemos darle crecimiento. Tenemos que, automáticamente pasa la ofensa, orar, pedir al Padre que ponga en nosotros ese espíritu de perdón, ese sentir de perdón, y sea liberado. También tenemos el ejemplo de Joseph, hijo de Jacob, Israel. Podemos ver que José también fue un hijo que, en vista de que era un hijo amado, era un hijo muy querido por su padre, muy amado, tenía ciertas preferencias. Pero ¿qué sucede con estos 11 hermanos grandes, hijos de las otras mujeres de Jacob? Digamos, entre comillas, de las no amadas, porque todos sabemos la historia de que Jacob amaba a Raquel, por lo tanto, el fruto José era lo más amado para él. ¿Qué pasa con José? Que en el desarrollo de su niñez él tenía sueños. Evidentemente la presencia de Yahweh estaba en la vida de este joven, efectivamente, pero también había un plan. Quizás no era porque Yahweh no amara a los otros hijos de Jacob, claro que sí, pero muchas veces nuestra conducta, muchas veces nuestro desenvolvimiento de hacerle mucho caso a nuestro carácter, de decir yo soy así y porque soy así voy a seguir siendo así. No, tenemos que dejarnos moldear, tenemos que ser humildes y sensibles a buscar la voz de nuestro Padre, a que nuestro Padre, por mucha roca que tú seas, por mucha piedra que tú te consideres, el Padre quiere transformar esa piedra en una piedra preciosa. Es como el oro. El oro es deforme, sucio, tiene impurezas. ¿Y por qué proceso tiene que pasar el oro? Por un proceso de altas temperaturas. Pero tú crees que el Padre se va a pasar de cocción. ¿Tú crees que el Padre se va a equivocar en el tiempo y en el trato que hace? Imposible.
no lo podemos determinar. El Padre es preciso, es justo, es perfecto, conoce nuestros tiempos y conoce hasta dónde y hasta cuándo puede llegar nuestra aflicción. Pero siempre al final va a ser para bien, porque va a florecer esa piedra preciosa y hermosa de gran valor que somos ante sus ojos. Entonces, José, bueno, como todos sabemos, fue vendido por sus hermanos, fue arrojado en ese hoyo, fue vendido como esclavo en Egipto. Luego llega a Egipto, despierta la envidia, despierta pasiones como la esposa del faraón. O sea, pasó por situaciones que se pueden contar fáciles, pero que estoy segura que en la vida de José, él pudo haber tomado el camino de haber hecho nido de todo eso y de haber albergado raíz de amargura. ¿Y por qué a mí? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y por qué todo yo? Pobre de mí. No. Él tomó el camino de la fe. Él tomó el camino de seguir confiando, de guardar los mandamientos, de guardarse puro para seguir creyendo que aquel que había permitido, todo lo que había permitido en su vida estaba obrando para bien. Yahweh fue madurando la fe, el crecimiento de este niño que años antes había sido un niño mimado, un niño deseado, un niño consentido. Pero el Padre, a través del tratamiento que tuvo con José, pudo sacar lo bueno que había en el corazón de José. Siempre estuvo ahí, pero Yahweh tenía que madurarlo. Así pasa muchas veces en nuestras vidas. Si miramos atrás y ha habido cambios en nuestras vidas y han habido verdaderos procesos, sabemos que lo que éramos no somos. Y ha sido malo lo que Yahweh ha permitido, para nada. Él lo ha hecho porque es para nuestro bienestar. Y Él está trabajando en nuestras vidas. Y como bien lo dice su palabra, la obra que comenzó en nosotros la terminará hasta antes de la venida de su Hijo. Porque Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Esta reflexión es muy importante para que tomes en cuenta que si hoy en tu corazón tienes falta de perdón, tienes algo que te enoja, tienes problemas con tu esposo que te maltrata, tienes problemas con tu suegra porque te humilla o porque te juzga o porque te critica, si tienes problemas con algún vecino, es hora de que cierres ese ciclo rindiéndote al Padre, humillándote y reconociendo lo que sientes, porque solamente cuando reconocemos nuestros pecados podemos alcanzar misericordia y saber que es ilimitado el perdón, como lo dice Mateo 18 del 21 al 22. Entonces se le acercó Kefas, Pedro, y le dijo: Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Yahshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es ilimitado. No podemos decir, pero es que lo he perdonado tanto y lo tengo que volver a perdonar. Vuélvelo a perdonar. Tenemos que vivir en constante perdón, porque solamente así alcanzaremos misericordia de nuestro Padre. Porque todos los días, de una manera u otra, lo ofendemos, consciente e inconscientemente. Fallamos. Y tenemos un Padre misericordioso que nos dice: perdona y te perdonaré. Hermanos, son las leyes y los mandamientos del Padre. No puede ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de nuestro Padre. Por eso tenemos que someter nuestra vida para que Él pueda obrar en nosotros. La libertad está en ti, la decisión es tuya. Es hoy que tú decides perdonar o no perdonar. Pero yo te recomendaría que lo hicieras, porque una vez que lo haces, sientes una libertad en tu vida y sientes que ya no cargas esa mochila de piedra que te estanca, que no te deja avanzar. El perdón es importante en la vida de todo creyente. Es muy importante, porque cuando perdonamos, somos perdonados. Es importante que lo tomes en cuenta y que lo analices, sea cual sea la situación, sea cual sea la ofensa. No hay ofensa pequeña ni grande, todas son ofensas, pero está en ti decidir si esa ofensa hace semilla en tu corazón o permites que la semilla de la palabra, de libertad, de obediencia a nuestro Padre, te dé la libertad en tu espíritu. La decisión es hoy, no lo dejes para mañana. Shalom, shalom.